extraordinaria mesa de debate. Buenos días al país, buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a toda la gerencia de esta empresa. Mira, una vez pasadas las elecciones, los partidos políticos, todos están obligados a iniciar un proceso de reestructuración interna y de renovación de su liderazgo. Y escuchamos que el Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado el inicio de un congreso que va a permitir la renovación de toda su dirección política, que va desde el comité político, secretaría general, presidencia del partido. Lo está adelantando 2 años, creo, ¿verdad? Lo está adelantando, sí, porque es un congreso extraordinario. Un año. Sí. El propósito de ese congreso es avanzar lo más que pueda para tener un partido no solamente que la culminación del congreso coincida con el inicio de un proceso electoral interno, sino avanzar lo más que se puede este proceso. Y definir una perspectiva de mediano plazo, de corto plazo del Partido de la Liberación Dominicana va a ser muy difícil en esta etapa. En esta etapa usted no sabe lo que va a ocurrir en el PLD. Lo importante es que el PLD sepa que el proceso que tiene en sus manos, su dirigencia, tiene que manejarlo con mucha calma, que entienda que se necesita un nuevo partido para un nuevo tiempo, rechazando toda esa falencia y todo ese tipo de cosas que rechaza la sociedad, cosas que en un momento determinado pudo haberle caído en gracia a la sociedad, pero que la sociedad de hoy está diametralmente opuesta a muchísimas prácticas en que incurrió el PLD. Por tanto, en el PLD ahora mismo usted no puede tener una perspectiva a los próximos 2 años, decir qué va a pasar en el PLD. Lo importante es que la dirigencia del PLD sepa que esta es su última oportunidad. Dependiendo del éxito de este Congreso, va a depender del futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, ese proceso tiene que manejarlo con mucha calma, con mucha inteligencia emocional y deponer prácticamente todo lo que son esos egos personales y esas cargas emocionales. En el caso del partido Fuerza del Pueblo, ahí está todo definido. Todo indica que Leonel Fernández va a volver a ser presidente, candidato presidencial en el año 2028, porque es su principal activo. Es su principal activo en este momento. Y si el principal activo que tiene el Partido Fuerza del Pueblo y su principal líder es Leonel Fernández, con una experiencia aquilatada de 12 años de gestión de gobierno, que quedó bien en este proceso electoral, pues yo no creo que la Fuerza del Pueblo se podría aventurar en un momento determinado a definir una u otra cosa, decir, no, el candidato es X o Y, sino que ya tiene un candidato definido. Y cuando vemos la propia posición pública que ha externado el presidente Leonel Fernández frente al gobierno, todo indica de que él va a ser el candidato presidencial. Por tanto, en el caso específico de la Fuerza del Pueblo, es poco lo que hay que analizar. Ellos también van a entrar en un proceso de reestructuración. Creo que van a tratar de validar por todo y legitimar todo lo que se pueda ese proceso interno que están llevando a cabo. Y creo además de eso, de que no hay ningún tipo de problema ni de inconveniente interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo. El PRM es quien tiene el mayor reto en estos momentos, porque es el partido que está en el gobierno, es el partido que aspira a quedarse en el gobierno y es el partido cuyo principal líder en estos momentos dice que no va a ser candidato presidencial en el 2028, lo que lo obliga a iniciar un proceso de transición lo menos traumática posible que permita la unificación de todos los actores al interno del Partido Revolucionario Moderno. Es un escenario muy delicado, sobre todo conociendo nosotros la idiosincrasia de ese partido y conociendo también nosotros lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano alrededor de los partidos que están en el poder. Creo que el PRM tiene que caminar sobre las bases de los errores que cometió el PLD. El PLD no supo hacer una transición política en el año 2020 aceptada y creíble, ni la promovió Leonel Fernández, ni la promovió Danilo Medina en su momento. Y la candidatura de Gonzalo Castillo surge como una respuesta a una imposibilidad de una reelección presidencial, para que estemos claros con eso. Porque si desde el principio se hubiese organizado esa candidatura de Gonzalo Castillo, tal vez el resultado electoral hubiese sido otro. Eso obedeció ante la imposibilidad de un sector del PLD
provocar la reelección del presidente Danilo Medina, que en ese momento para ellos era lo más expedito para mantenerse en el poder. Sin embargo, las estrategias políticas y electorales le falló al PLD en ese entonces. Resultado, división del PLD, un mal desempeño en la candidatura presidencial y obviamente luego el peso del poder para destruir y desbaratar una maquinaria política tan importante como el Partido de la Liberación Dominicana. No solamente infringirle una derrota política, sino también una derrota moral, y sobre eso también crear una crisis de identidad entre sus militantes, donde al día de hoy usted le pregunta a un PLDista que por quién votaría y no sabe si va a votar por Leonel Fernández o va a votar por el candidato que presente el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, esa crisis de identidad también fue lo que provocó que muchas personas que votaron, esos 900,000 y pico de dominicanos que votaron en las elecciones de febrero, no votaran en las elecciones de mayo. Entonces, yo creo que el PRM tiene que caminar, o podría caminar, sobre la base de todos esos errores. Y creo que el presidente Abinader está comprometido con eso. El PRM necesita internamente también una especie de contrapeso de poder. Y cuando usted analiza a sus aspirantes, muchos de ellos están organizando proyectos presidenciales, no con la idea de aspirar a la presidencia de la República, no con la idea ni siquiera de ganar una nominación interna, sino con la idea de crear un contrapeso interno que le permita un buen posicionamiento de cara a un proceso electoral. Porque yo digo que para usted ser un candidato, no puede ser un candidato con estructura de poder. Las estructuras de poder, desde el poder, no hay forma de que te garanticen a ti éxito político y éxitos electorales. Para usted ser un candidato con un partido en el poder, usted ha debido de haber recorrido todo lo que es una trayectoria y un tránsito, sobre todo de una visión, de Estado a la cual usted aspira. Y cuando usted analiza eso internamente dentro del PLD, lo que están por el carril de adentro en este momento es David Collado, por la impronta que ha venido construyendo a lo interno del PRD y fuera del PRM y fuera del PRM, y por otro lado Carolina Mejía, no por ser Carolina Mejía una destacada líder de masa, sino porque hereda la estructura política y partidaria de su padre, y que es una estructura que todavía se mantiene dentro del Partido Revolucionario Moderno, aunque con muchas limitaciones, pero está presente en cada una de las demarcaciones políticas y de las demarcaciones electorales a nivel nacional, aunque muy disminuida. Sí, pero con una gran cuota de poder en el gobierno de Luis Abinader. Correcto. Es lo que te digo, o sea, donde quiera que hay una persona vinculada a Carolina Mejía, hay una cuota de poder en cualquier rincón del país, esa gente está representada. O sea, por eso te lo digo. Pero cuando tú analizas la trayectoria, por ejemplo, de David Collado viene construyendo una imagen presidencial no desde ahora. Tiene muchos años construyendo una imagen presidencial. Y esa imagen presidencial, ahora él tiene que saber también cómo la administra. Consciente de que hay procesos internos dentro del partido que cuando tú te involucras en ellos, termina entonces afectado, que fue lo que le pasó a Miguel Vargas Maldonado, que siendo el candidato presidencial sin ningún tipo de problema, se involucró en tratar de tener el control político y partidario a lo interno del PRD, y lo que hizo fue que reagrupó a toda la gente que se sintieron lastimados en ese proceso interno y se fueron en contra de él, terminando Miguel Vargas Maldonado de perder unas elecciones a lo interno, fuera de unas elecciones presidenciales en el año 2012. Yo creo que este proceso político, sobre todo de contrapeso interno. Miguel perdió en el 2008. En el 2012 quien pierde es Hipólito. Pero en el 11 él pierde la interna contra Hipólito. Que genera la división. Sí, correcto. Por el tema de lo que ocurrió en el año 2010. Correcto. Porque en el año 2010 inició ese proceso. Miguel quiso tener el control de los diputados, quiso tener el control de las direcciones políticas de cada una de las demarcaciones, y eso se revertió en su contra. Terminó entonces perdiendo un proceso interno que lo tenía ganado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Los contrapesos son buenos, porque yo creo que los esfuerzos que están haciendo muchas personas que le escucho con proyectos presidenciales al entorno del PRM, más que con un objetivo de ganar un proceso interno dentro del PRM, el propósito fundamental es crear
una estructura a lo interno del PRM que le permita a ellos protegerse como líder y protegerse como grupo ante la eventualidad de que el presidente Luis Abinader no se presente como candidato, como él lo ha dicho. Y entonces, la responsabilidad del presidente Luis Abinader obviamente es tratar de mantener un equilibrio, una distancia y garantizar que ese proceso de transición se evite cometer los mismos errores que se cometió con el Partido de la Liberación Dominicana de su liderazgo. Creo que el PRM tiene una gran oportunidad de iniciar esa transición política y tienen los perfiles para que puedan poder tener un buen desempeño dentro de los próximos años. Queda en manos del PLD entender lo que estoy planteando ahora, que los enemigos del PLD no están dentro del PLD, que los adversarios del PLD no están dentro del PLD, que el PLD no se va a fortalecer acabando con el PLD, y que entiendan que sus principales amenazas están fuera del entorno PLDista, no dentro del entorno PLDista. Llévatelo, Cundo.